Ok, estoy comenzando ahorita a las 7, quizás estén ingresando durante la sesión, pero me gusta empezar a veces de manera puntual. Y si es que tuvieran algún comentario, siempre alguna consulta durante la sesión, no hay problema, pueden escribirlo en el chat. También podrían activar el audio, pero si pueden escribirlo en el chat primero y yo me fijo si es que si es que está el mensaje, igual la contestamos antes de seguir, ¿ok? De todos modos, como les dije anteriormente, no quisiera extenderme en la sesión y quizás estemos haciendo una duración de 2 horas en promedio, ¿ok? Van ingresando, son algo de 15. Se ve la presentación, ¿verdad? Me confirman en el chat. Ok, gracias, Nehemías. Bueno, el método de los elementos finitos, como se escribió en el chat que estaba promocionando este webinar, está con el objetivo de hacer una introducción al próximo curso que se está aperturando sobre programando el método de los elementos finitos, ¿no? Y la parte teórica a veces resulta un poco matemática, porque el método es bastante matemático, eh, resuelve, eh, resuelve los problemas mecánicos bajo un enfoque de matemáticas y que luego pasa a ser similar a lo que conocemos como el método matricial cuando hacemos una discretización. Entonces, vamos a ver eso en esta presentación. Voy a desactivar mi cámara porque creo que en el video si no va a quedar algunas partes de la presentación tapadas, ¿ok? Entonces, lo que conocemos en la mecánica es una realidad continua, ¿sí? Es una realidad de estructuras continuas, sean edificaciones o presas o elementos mecánicos o elementos de acero, ¿no? Siempre vamos a tener una realidad que es continua, tiene elementos continuos. Entre una placa y una losa se puede hacer los vaciados pues, en diferentes tiempos, pero constructivamente se hacen uniones monolíticas a través de los aceros también que buscan que la estructura sea una sola. Además de eso, las estructuras, bueno, ya de la física o de la física conocemos que tienen una cantidad infinita de puntos, ¿no? Entonces ahí tenemos otro concepto de continuidad. Hay infinitos puntos a evaluar en una estructura. Entonces, por el método de los elementos finitos, a lo que vamos a llegar es, en realidad, a justamente lo que tiene como nombre, ¿no? Elementos finitos a discretizar en pequeños elementos que vamos a evaluar. Los objetivos dentro de ese curso son usar programas de código libre, reconocer variables definidas, variables que se usan dentro de los programas, rutinas, rutinas en lenguajes de programación sencillos y complejos. Esto quise hacerlo eh, proponiendo dos lenguajes de programación, ¿no? Que es MATLAB. MATLAB porque es quizá uno de las herramientas más usadas a nivel de pregrado, a nivel académico. Entonces, MATLAB, la sintaxis o la ventana gráfica, quizá muchos de ustedes la conocen. Entonces, ya es algo, estamos comenzando en algo ya conocido, ¿no? Y cuando digo complejos, estamos haciendo referencia al lenguaje de programación Fortran, porque Fortran es un lenguaje, es un lenguaje de programación algo más duro, algo más tosco quizás, un lenguaje de programación un poco más avanzado, pero sin embargo mantiene la misma sintaxis de MATLAB y otros lenguajes de programación, incluso Python es muy similar a Fortran.
Entonces, entre estos tres van a ser variables muy similares. Y más aún, los programas, todos los programas que se muestran en el curso, tienen las mismas variables, bueno, no todas, pero casi todas, excepto de unas cuantas contadas simplemente, son diferentes variables, ¿ok? Y voy a hacer referencia a qué significa con variables. Entonces, esos dos lenguajes en programación se ven. Comprender el funcionamiento de un software siempre para hacer algunas comparaciones, ¿no? Y diferenciar el espacio dimensional de los problemas en ingeniería. Eso voy a hacer bastante hincapié en este webinar. Entonces, como les mencionaba, la realidad es una realidad continua, sistemas continuos, en la cual tenemos una cantidad infinita de puntos, una unión del todo. Bueno, esto es entre comillas, ¿no? Una unión del todo, porque quizá hay elementos separados, pero que nosotros buscamos unir a través de conexiones. Una solución exacta se podría tomar en problemas analíticos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos solucionar este problema, ¿no? La integral de 1 a 2 de 1 entre x diferencial de x. Nosotros, como ingenieros o como matemáticos, sabemos que la integral de 1 entre x es logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural de x. Eso evaluado desde 1 hasta 2 es simplemente logaritmo natural de 2 entre 1, logaritmo de 2. Y esto de acá, evaluado analíticamente, evaluando la función de logaritmos, nos da este resultado. Sin embargo, una computadora no puede realizar esto de manera directa. Tiene que estar, una computadora no reconoce qué cosa es un 1 entre x y de ahí pasarlo al logaritmo natural, sino que resuelve de manera aproximada. Entonces vamos a ver a qué hacemos referencia con sistemas discretos. Tenemos una cantidad de puntos finitos, una cantidad de puntos que nosotros vamos a definir o que es de prevista conocida, ¿ok? Tenemos un ensamblaje de elementos, ya no tenemos una unión, por así decirlo, entre comillas, total, sino que hay un ensamblaje, que es justamente ensamblar los pequeños elementos finitos, y ya no es una solución exacta, sino que además va a ser una solución aproximada, y es posible separar la solución a un elemento. Por ejemplo, acá quizá no se ve tan de cerca, pero acá hay una solución aproximada mediante un método numérico de la misma integral, ¿no? La integral de 1 a 2, de 1 entre x diferencial de x, se puede escribir a través de una aproximación del área de la función como un medio de 2 menos 1 por la sumatoria de la cantidad de pequeños pedazos de la integral, que va a ser funciones de peso por la función que se está evaluando en la integral. Entonces, eso me da una solución aproximada que las computadoras sí pueden realizar. La computadora toma el 1 entre x y lo coloca en una sumatoria. ¿Ok? Eso ya es más fácil para la computadora. En cambio, hacer directamente el logaritmo es un poco difícil. Acá se ven algunas imágenes, ¿no? Una simple tuerca se puede discretizar en diversos elementos y si hay simetría incluso podemos reducir el problema. Los problemas de torres autosoportadas o ventadas se pueden realizar a través de elementos barra, o incluso un automóvil puede ser analizado bajo el enfoque de los elementos finitos, ¿no? Entonces, para resolver el problema en el método de los elementos finitos, vamos a necesitar tres ecuaciones, ¿ok? Tres ecuaciones que son importantes y van a ser la ecuación de equilibrio, la ecuación constitutiva, una ecuación constitutiva y una ecuación cinemática. ¿Ok? Entonces, recuerden bien estos tres nombres y va a estar en los títulos de estas diapositivas para los que los quieren, para que se quede un poco más de recordatorio. Tenemos tres ecuaciones: las de equilibrio, las constitutivas y la cinemática. En cualquier
en cualquier espacio dimensional, sea una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones, vamos a tener las 3 ecuaciones. ¿Qué diferencia hay entre ecuaciones constitutivas y cinemáticas? Ok, vamos a verlo en las diapositivas siguientes, pero para hacerles un poco de introducción, las constitutivas me dan información de la relación de esfuerzos y deformaciones, que viene a ser dato de materiales. Y las cinemáticas van a tener relación de las deformaciones con los desplazamientos. Y esas dos ecuaciones van a ser importantes en la resolución del método. La ecuación de equilibrio no es, bueno, está en parte a lo que conocemos como sumatoria de fuerzas igual a cero, pero son ecuaciones de equilibrio más generales, ¿ok? Que es, como les dije, el método quizá tiene un poco de matemática fuerte, pero lo vamos a tratar de simplificar a lo más posible, porque las primeras veces que yo también lo veía, a veces me parecía demasiadas incógnitas, demasiadas letras griegas quizás. Entonces, acá incluso estoy mostrando una diapositiva que no recuerdo, debe ser del libro de Javier Oliveira, en Mecánica de Medios Continuos. Xavier Oliveira, pueden buscar ese libro. Pero él muestra una, una forma de llegar a la ecuación de equilibrio a través de una cantidad de momento, la cantidad de momento igual a cero, o como la divergencia del momento lineal igual a cero, algo por el estilo que en realidad no me gusta mucho tampoco. ¿Ok? Tiene la cantidad de momento lineal y de la figura lo deriva en el tiempo, le hace un integral en el volumen, lo deriva en el tiempo, y esa derivada en el tiempo debe ser igual a cero. Entonces, de ahí indica que lo que está dentro del integral, para que esa integral sea cero, lo que está dentro del integral debe ser igual a cero. Y lo que está dentro del integral viene a ser esto, ¿no? Diferencial de los esfuerzos, derivada de los esfuerzos respecto a una más las fuerzas volumétricas igual a la densidad por la aceleración. Entonces, en problemas de estáticos, la aceleración se hace cero, y esto de acá se elimina, y nos quedamos con esta ecuación en reposo o aceleración constante, que más usamos reposo, ¿no? Pero eso de ahí es una forma algo dura de matemática, como les dije, y esta de acá me gusta un poco más, que vamos a llegar a lo mismo a través de una suma de fuerzas diferenciales, y esto lo pueden ver en el libro de Singeresu Rao. Me parece que está en todas sus ediciones, pero las últimas que ha sacado son la quinta y la sexta, que tienen lo mismo en realidad. Entonces, si tenemos un cuerpo, un pequeño volumen diferencial, si tenemos un pequeño volumen diferencial, entonces si en una cara experimentamos un pequeño esfuerzo, un esfuerzo XX, en el volumen se presenta una fuerza de volumen, una fuerza aplicada a todo su volumen. Esa fuerza está indicada como phi acá, phi de X, un campo de X, que normalmente en los problemas de mecánica, eso de ahí viene a ser la fuerza gravitacional o el peso o el peso producido por la densidad. ¿Okay? Es lo que normalmente está, y que normalmente no estaría en la dirección X, ¿no? Sino en la dirección de la gravedad. Pero a eso hace referencia, ¿sí? A algo similar a las fuerzas volumétricas. Entonces, si tenemos al lado izquierdo que tenemos un esfuerzo X, y se está aplicando una fuerza en el cuerpo volumétrica phi de X, se supone que luego de pasar el elemento diferencial ya no tenemos solamente el esfuerzo de X, tenemos el esfuerzo de X más un diferencial de esfuerzo de X respecto a esa dirección, que sería la dirección X en este sentido, la dirección X, multiplicado por la cantidad que ha pasado en ese diferencial, multiplicado por el diferencial de X. ¿Ok? Entonces, así aparecen todas estas fuerzas. Tenemos al lado izquierdo, perdón, todos estos esfuerzos. Esfuerzo en X, y al lado derecho, esfuerzo de X más un incremento de ese esfuerzo debido a esa fuerza volumétrica.
tenemos en esta dirección tangencial esfuerzo XZ, y hacia el otro lado, por equilibrio, va a estar el mismo esfuerzo ZX, pero con un diferencial de incremento, ¿no? Diferencial de ZX respecto de X multiplicado por el diferencial de X. Entonces, acá podemos hacer algo más sencillo para lo que nosotros conocemos como equilibrio, y es que podemos hacer una sumatoria de fuerzas igual a cero. Es lo que conocemos más sencillo como equilibrio. Pero en las fuerzas vamos a estar multiplicando por áreas que van a ser similares. Eh, entonces se va a eliminar el área y va a quedar solamente la sumatoria de esfuerzos, ¿ok? Permítanme un minuto. Ok. A ver, permítame. Entonces, lo que tenemos como sumatoria de fuerzas vendría a ser el esfuerzo en la dirección X, que sería rho XX, más, solamente vamos a hacer en la dirección X, ¿ok? Para obtener la primera ecuación. Sería este valor de acá más este valor de acá, ¿no? Pero esto está en sentido negativo, entonces menos. Más esfuerzo en XX, más el diferencial de rho en XX respecto de X por el diferencial de X. Acá falta otros términos, solamente en la dirección, en esa dirección. Ven acá esta flechita de corte. Bueno, esa flechita de corte aparece también en esta cara del frente, que vendría a estar en esta dirección, ¿no? Y con el mismo valor porque estamos en equilibrio en esa dirección. Entonces se le suma esto de acá. Se le suma esto de acá, que sería más rho ZX, más el diferencial de rho ZX respecto de X, diferencial de X. Pero a esa dirección hay que restarle lo que estaría, eso de ahí lo estoy sumando por esta flechita de acá en la misma dirección. Pero a esa tenemos una flechita acá que vendría a ser menos rho XZ también. Sería menos rho XZ. Ahora nos falta en la cara superior y en la cara inferior, que vendría a ser este de acá, estaría en equilibrio en la cara superior. En esta cara superior habría un esfuerzo de corte con ese valor. Sería más rho YX, el diferencial de rho YX respecto de X, diferencial de X. A eso, estoy diciendo rho, ¿no? Es sigma, perdón. Gracias, Du. Es sigma, rho es la densidad, entonces vamos a tener que a esa flechita en la parte superior hay que restarle la flechita en la cara inferior. En la cara inferior vamos a tener hacia acá un valor de sigma igual a menos sigma XY, ¿ok? Menos sigma XY. Todo lo estoy sumando solamente en las flechitas en este sentido, en el sentido X, ¿ok? Entonces, acá me falta, en ese sentido, sumar la fuerza volumétrica, que sería este valor de phi x. Phi x. Toda esa suma de esfuerzos diferenciales igual a cero. Entonces vamos a tener que este término se eliminan, este de acá con este de acá, porque son iguales, se van a eliminar. Este de acá y este de acá se van a eliminar. Y finalmente nos quedamos solamente con los diferenciales, ¿no? Además, el diferencial de x, al ser un mismo valor, lo podemos factorizar y pasar a eliminar. Acá me faltó que este de acá se multiplica por diferencial de x y también se elimina. ¿Ok? Entonces nos quedamos con esta ecuación, que es lo mismo que presentaba Xavier Oliveira en el otro valor. Sigma ZX es diferente que sigma XZ, no. Acá voy a hablar un poco respecto a la pregunta de Edu. Y lo que tenemos como sigma X es el mismo sigma X que estaba acá. ¿Ok?
Y lo que tenemos como sigma zx es la misma expresión acá, solo que normalmente en algunos libros que van a ver, presentan esto de acá como un elemento volumétrico y te dibujan en las 6 caras, por ejemplo, te dibujan en esta cara, te dibujan sigma x, y en la otra cara también dibujan sigma x. Cuando dibujan así, en realidad esto de acá no es un elemento diferencial, sino que es la representación de un punto, ¿ok? Este cubito es la representación de un punto. En algunos libros se dibujan de esa manera, a través de un elemento cúbico, pero eso en realidad es un punto. Y ese sigma x igual a sigma x en la otra dirección es porque pertenecen al mismo punto. Entonces, en una cara dibujamos, por decir en esta, vendría a ser quizás sigma xy, y en la cara de corte, en la otra cara de corte va a ser sigma yx, pero tienen el mismo valor. Pero al atravesar un elemento volumétrico, el mismo valor experimenta un cambio, que es este cambio de acá. ¿Ok? Este cambio diferencial de sigma respecto a la dirección x multiplicado por el diferencial de x. ¿Ok? Entonces, los índices indican el primer término, indica la cara y el segundo la dirección. Entonces, serían distintos. Están en distintas caras, tienen el mismo valor numérico. Por eso los elimino. ¿Sí? Porque en un elemento, en un punto debe haber equilibrio. ¿Ok? En un punto debe haber equilibrio. Por eso es que sigma xy es igual a sigma yx. Si no tuviesen el mismo valor numérico, no habría equilibrio en un punto. ¿Ok, Du? Ok, vamos a seguir. Esto de acá que se escribe con 4 términos, en la diapositiva anterior se estaba escribiendo con notación inicial, que esto de acá indica la divergencia del espacio sigma. Sigma ji respecto, la coma indica derivada. Respecto de j indica la derivada en la dirección de la primera variable, más la fuerza volumétrica, ¿no? Ya acá está desglosada por la densidad. Entonces, tenemos lo mismo acá. La derivada en notación inicial desglosada vendría a ser derivada parcial de sigma de xx respecto de x, derivada parcial de sigma xy respecto de y, derivada parcial de sigma zx respecto de z, más la función en la primera dirección, en esa dirección x igual a 0. Podemos hacer el mismo equilibrio en las direcciones x, y y z, y vamos a llegar a estas 3 ecuaciones, ¿ok? Con las derivadas parciales en los otros sentidos. Entonces, esto de acá son las ecuaciones de equilibrio, en el espacio tridimensional. En el espacio bidimensional, solamente con esfuerzos en el plano, vamos a tener esfuerzo en XX, esfuerzo en la dirección Y y un esfuerzo de corte tau XY. ¿Ok? O si no, simplemente como sigma XY, que van a ser estos de acá. Derivada parcial de sigma XX respecto de X, y con una fuerza en la dirección X o en la otra dirección Y. Estos serían las ecuaciones de equilibrio para el espacio bidimensional, y para el espacio unidimensional, de solamente una dimensión, vamos a tener solamente esfuerzos en una dirección y solamente una dirección de análisis. Entonces, estas son las ecuaciones de equilibrio, digamos, de lo que estábamos mencionando como sistemas continuos, ¿ok? Porque esto de acá, este equilibrio se debe dar en todos los puntos de la estructura. Ahora planteamos las ecuaciones constitutivas, igual en 3 dimensiones, 2 dimensiones y una dimensión. Las ecuaciones constitutivas me relacionan 2 parámetros, que vienen a ser las deformaciones y los esfuerzos. Y en la ley de Hooke
en la ley de Hooke generalizada, tenemos que la relación entre las deformaciones y los esfuerzos es lineal. Entonces tiene una característica constante, que vendría a ser esta matriz constitutiva, que viene a ser la matriz que me representa el material. Y esa matriz se representa a través de dos valores que serían el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. ¿Ok? Esta notación de forma vectorial de las deformaciones y los esfuerzos es la notación de Boyd, se conoce como la notación de Boyd, que normalmente los esfuerzos, por ejemplo, se pueden escribir todos los esfuerzos evaluados en las tres caras. En cada cara vamos a tener una dirección normal y dos direcciones tangenciales. Entonces, se pueden escribir en un arreglo matricial de 3 por 3, donde tendríamos esfuerzo XX, esfuerzo YY y sigma ZZ. Y fuera de la diagonal tendríamos combinaciones de estos, ¿no? Sigma XY, sigma XZ, sigma YZ, y las contrapuestas fuera de la diagonal. Sigma YX, sigma ZX y sigma ZY. ¿Ok? Pero como tienen los mismos valores, normalmente la notación de Boyd solamente escribe estos 6 de la diagonal superior o los de la diagonal inferior de manera vectorial. Entonces, cuando los escribimos de manera vectorial, se nos hace más fácil escribir la matriz constitutiva, porque esta de acá vendría a ser de 6 por 1, y el vector de deformaciones también vendría a ser de 6 por 1. Por lo tanto, esta matriz constitutiva resulta ser de 6 por 6. ¿Ok? Entonces, eso es en el caso tridimensional. Normalmente vamos a encontrar como la matriz constitutiva con la variable C o la variable D. La variable D en algunos casos la escriben así, la escriben como sigma igual a la matriz constitutiva D producto las deformaciones, pero en otros textos también lo pueden encontrar como C producto E. Entonces, no se olviden que cualquiera de estas dos van a representar lo mismo. Por ejemplo, acá se está escribiendo C incluso como la inversa de D, ¿no? Porque acá se está escribiendo las deformaciones igual a C producto sigma. ¿Ok? Pero C o D va a representar la matriz constitutiva del material. Acá estamos escribiendo la matriz D, que sería para la dirección lineal, cuando tenemos sigma igual a la matriz constitutiva por las deformaciones. Y eso es en el caso tridimensional, ¿ok? Vamos a tener un arreglo de 6 por 6. En el arreglo bidimensional, en 2 dimensiones, vamos a tener algunas hipótesis. Tenemos 2 hipótesis en realidad. Seguimos evaluando las ecuaciones constitutivas, por si acaso. Tenemos en el plano que se pueden dar 2 casos. El caso de esfuerzos planos, o el caso de deformaciones planas. ¿Ok? Deformaciones planas. Normalmente los casos tridimensionales, hay algunos casos de análisis tridimensional que se pueden simplificar a 2 dimensiones. Por ejemplo, en el caso cuando una de las dimensiones sea menor a las otras dos, que la dimensión en X sea mucho menor a las dimensiones Y y Z de la figura geométrica. Por ejemplo, una plancha de acero, el espesor es mucho menor a las otras 2 dimensiones por lo general, o una viga de gran peralte o una placa. Entonces esos casos se pueden estudiar a través de solamente esfuerzos planos. Y el caso de las deformaciones planas vendría a ser el caso donde una de las dimensiones es mucho mayor a las otras 2 dimensiones. En estos casos encontramos, por ejemplo, el caso de tuberías, donde la dimensión longitudinal es mucho menor a la dimensión de la sección del tubo. O otros ejemplos podría ser, por ejemplo, un muro de contención muy largo, en la cual el área tendría 2 dimensiones mucho menores a la dimensión larga del muro.
Entonces esos casos están dentro de las deformaciones planas y esfuerzos planos. Y cada uno de estos estados tiene diferente formulación. Por ejemplo, en este caso, para el caso de esfuerzos planos, vemos que una de las dimensiones, el espesor, es mucho menor al área del elemento y además es constante. Entonces, en esos casos se considera que los tres esfuerzos son cero. El esfuerzo en la dirección perpendicular al plano, el esfuerzo en Z, y los dos esfuerzos de corte relacionados a esa dirección son iguales a cero. Con eso, la matriz constitutiva, bueno, evaluado en la dirección de igual a C por sigma, vendría a ser C este valor de la matriz en 3 por 3. Y en el caso que yo escriba sigma igual a D por las deformaciones, va a ser esta ecuación de 3 por 3. ¿Sí? Que el esfuerzo en la dirección Z sea igual a 0 no quiere decir que la deformación en esa dirección sea igual a 0, sino que lo que tenemos es que por la relación de Poisson, el coeficiente de Poisson relaciona las deformaciones en las tres dimensiones, podemos calcular el valor de la deformación en la dirección Z. Entonces, la deformación en la dirección Z tendría una expresión similar a esto, ¿ok? Que depende de los esfuerzos en X y esfuerzo en Y normales, en el plano, ¿no? Esfuerzo en X y esfuerzo en Y. Luego tenemos el estado plano. Esto de acá, estas ecuaciones son para el estado de esfuerzos en el plano y ahora vamos a ver deformaciones planas, en las cuales les mencionaba una dimensión es mucho mayor a las otras dos. En ese caso vamos a tener que la matriz constitutiva, la matriz que me representa el material, tiene esta expresión de 3 por 3, ¿ok? Que no es similar a la anterior. En este caso, las hipótesis son distintas, que las deformaciones en esa dirección, debido a una dimensión tan grande, las deformaciones son pequeñas, entonces se consideran cercanas a cero en esa dirección. Pero eso nuevamente no indica que el esfuerzo en esa dirección sea igual a cero, y el esfuerzo en la dirección Z se puede calcular bajo la relación de Poisson, ¿ok? Como los valores de sigma en X y sigma en Y. Acá hay un ejemplo numérico, pero no es tan importante el ejemplo numérico, lo pueden revisar en el libro de Singeresu Rao, donde nos dan valores de las deformaciones, ¿no? La deformación en X, la deformación en Y, que dicho sea de paso, las deformaciones son adimensionales, no tienen dimensión, porque su definición es la variación de una longitud sobre longitud inicial. Entonces, metros sobre metros queda esto adimensional, ¿ok? Entonces, dan las deformaciones, y con esas deformaciones podemos calcular, además que nos dan los valores del módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, tenemos una matriz de material y un vector de deformaciones en el plano. Y con lo cual, haciendo el producto, nosotros podemos calcular los esfuerzos, ¿no? Tenemos los esfuerzos e incluso podemos calcular el esfuerzo en la dirección Z. Y la ecuación nos muestra que estamos usando un concepto de deformaciones en el plano, ¿no? Entonces, estamos viendo la matriz constitutiva en 3 dimensiones, la matriz constitutiva en 2 dimensiones para el estado plano de esfuerzos, estado plano de deformaciones, y la matriz constitutiva en el caso unidimensional, en realidad se simplifica bastante y vendría a ser que esa matriz constitutiva viene a ser solamente un valor, que resulta ser igual al módulo de Young. Bueno, en la otra dirección, ¿no? Esfuerzo igual al módulo de Young multiplicado por las deformaciones. Eso sí, eso es algo más conocido, ¿no? En el caso unidimensional, los esfuerzos son iguales al módulo de Young multiplicado por las deformaciones. Y son las deformaciones unidimensionales, solamente estaríamos evaluando en una dirección X. La deformación solamente en la dirección X. Ya no tenemos ni 2 ni 6 valores, y el esfuerzo también solamente sería en la dirección X. Y la matriz constitutiva es solamente igual al módulo de Y. Tenemos entonces ya dos ecuaciones, tenemos la ecuación de equilibrio y las ecuaciones constitutivas, la ecuación de equilibrio en las 3 dimensiones y las ecuaciones constitutivas en las 3 dimensiones. Nos faltaría la ecuación cinemática en las 3 dimensiones. Bueno, acá se muestra la relación cinemática en el plano,
pero esto lo extrapolamos en 3 dimensiones y en una dimensión. Tenemos un cuerpo inicial que era un cuerpo que vendría a ser este rectángulo, el rectángulo OACB, y ese cuerpo, luego de experimentar fuerzas externas, termina en las coordenadas O', A', C', B'. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la deformación en la dirección X, la deformación en la dirección X está definida como un cambio de la fibra OA en la dirección X. ¿Ok? Antes de el cambio, es decir, su longitud final en la dirección X, respecto a su longitud inicial en la dirección X, en la misma dirección, OA. ¿Ok? Eso respecto a su longitud inicial, que vendría a ser el valor de OA. Bueno, eso de ahí resulta en la diferencia de la posición final menos la posición inicial, va a ser este valor, ¿no? Que vendría a ser el diferencial de X más este diferencial menos la posición inicial, que era la posición U. Bueno, vendría a ser esta ecuación, diferencial de X más U más la diferencial de U respecto de X por el diferencial de X menos la posición U, menos su longitud inicial, que vendría a ser el diferencial de X, eso respecto a su longitud inicial. Diferencial de X. Esto en notación inicial es más sencillo escribirlo como las deformaciones en la dirección IJ van a ser igual a un medio de la derivada parcial del desplazamiento en Y respecto a la dirección J, más la derivada parcial de U en la dirección J, del desplazamiento en la dirección J, respecto a la posición Y. ¿Ok? En notación inicial es eso. Y si yo quisiera, Y y J van a ir de 1 a 3. ¿Ok? En el caso tridimensional, de 1 a 3. Y ese 1 a 3 se relacionan al X, Y y Z en realidad. Entonces tenemos, si yo quisiera la deformación 1, 1, que vendría a ser como la deformación en X, va a ser un medio de la derivada parcial de U en 1 respecto a la dirección 1, más la derivada parcial de U en la dirección 2 respecto a U en 1, porque J también estoy haciéndolo valer 1, respecto a la dirección 1. Entonces ahí tenemos dos valores iguales que por el 1 medio va a quedar solamente el mismo término, ¿no? Derivada parcial de U1 respecto a la dirección 1. O como la deformación en X, igual a la derivada parcial del desplazamiento en la dirección X, que acá se está escribiendo como U, respecto a la dirección 1, que se está escribiendo como X. Pero si tuviéramos una deformación por corte, en esta notación, lo que vamos a obtener es la deformación científica, la deformación en notación científica. Porque la notación científica me va a dar lo siguiente: un medio de la derivada parcial, por ejemplo, una deformación de corte. La deformación 1, 2 va a ser igual a un medio de la derivada parcial de U en la dirección 1 respecto de la posición en 2, más la derivada parcial de U en la dirección 2 respecto a la posición 1. Entonces esos términos ya no se pueden sumar, y lo que en realidad hace relación a los esfuerzos de corte son solamente este término, de la derivada parcial de U1 respecto a la dirección 2, que vendría a ser este valor de acá, este pequeño diferencial. ¿Ok? Perdón, este es el segundo término, de U en la dirección 2 respecto a la posición 1, que vendría a ser esta dirección, que vendría a ser igual a algo similar a la tangente de θ1. Y el primer término, el desplazamiento en la dirección 1 respecto a la posición 2, vendría a ser este término de acá, el θ2. Entonces, esto de acá, lo que está dentro del paréntesis, para las deformaciones de corte, se le conoce como la notación ingenieril, que viene a ser estas deformaciones de corte XY.
¿ok? Entonces eso es lo que se está escribiendo acá. Acá es otro ejemplo numérico que no tiene mucha importancia, y acá tenemos para las 3 dimensiones, ¿no? Para el caso tridimensional vamos a tener las 6 deformaciones, similar a los 6 esfuerzos, deformación en X, en Y y en Z, y deformaciones de corte. Tau, X, no me equivoco, el nombre es gamma, gamma XY, o gamma YZ, gamma ZX, y sus valores vendrían a ser estos, ¿no? Derivada parcial de U respecto a X, B sería el desplazamiento en la dirección 2, de V respecto a Y de W respecto a Z. Y las deformaciones por corte van a ser la combinada, ¿no? La combinada de la deformación, del desplazamiento en U respecto a la posición en y la derivada parcial del desplazamiento en V respecto a la posición X. Igual para YZ y ZX. Eso en 3 dimensiones. En 2 dimensiones se reduce a 3 términos nada más. Deformación en X, en Y la deformación por corte XY. Y en una dimensión simplemente vamos a tener esto. La deformación uniaxial, la deformación en X, como la derivada parcial de U respecto a X. Y acá está la notación científica, ¿no? Pero esto de acá viene a ser la notación ingenieril, porque es lo que nosotros como ingenieros usamos en los esfuerzos de corte. Acá hay un resumen de lo mismo que vendríamos a tener, que es la mitad. Este es el estado plano de esfuerzos, estado plano de deformaciones, en la cual consideramos un ancho unitario, ¿no? Ya no evaluamos todo el problema, sino que como son a lo largo de la longitud es igual, solamente consideramos una sección que me va a representar todo el problema. Viene a ser lo mismo. Y entonces tenemos ya las 3 ecuaciones para las 3 dimensiones. Tenemos la ecuación de equilibrio, la ecuación constitutiva y la ecuación cinemática. ¿Sí? Algunas imágenes que representan el problema. Y ahora vamos a cambiar lo que teníamos como la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio en la forma fuerte. Esto se le conoce como la forma fuerte en el método de elementos finitos. Hay que llevarlo a algo más simple, algo que podamos digerir, que podamos resolver de manera más sencilla y justamente aplicando el método de elementos finitos. Pero para resolver esto, vamos a hacer uso de las 2 ecuaciones que conocemos, ¿no? De la constitutiva y de la cinemática. Pero vamos a hacer uso de esas ecuaciones así de manera general, con alguna notación inicial o de manera general, para luego simplemente describirlo en una dimensión, 2 dimensiones o 3 dimensiones, ¿sí? Donde ya hemos explicado que esta matriz C, vean, acá se está escribiendo como C, ¿no? Pero en el libro de Singer eso está como la matriz D. Esto de acá está en el libro de Wells, en las notas de Wells, con la letra C, que viene a ser el mismo valor de D. Entonces partimos de esto, necesitamos las ecuaciones constitutivas cinemáticas, y además necesitamos esto de acá que son las condiciones de borde, es decir, a todo el problema continuo necesitamos algunas zonas conocidas o algunos datos conocidos de manera inicial, que son conocidas como las condiciones de borde y que pueden ser de 2 tipos, ¿no? Pueden ser condiciones de Newman o condiciones de Dirichlet. Bueno, en las condiciones de Dirichlet básicamente tenemos conocimiento de los desplazamientos, es decir, de la variable que vamos a hallar. Conocemos datos preestablecidos en algunos puntos del problema, que vendrían a ser como los apoyos. Y en todo lo demás, que no sea condición de tipo Dirichlet, vamos a tener condición de tipo Newman. Las condiciones de tipo Newman vendrían a ser condiciones relacionadas a las fuerzas aplicadas en el problema de mecánica, y tenemos por acá fuerzas en la superficie que están representadas por la variable h. ¿Ok? La variable h me está haciendo referencia a las fuerzas de superficie. En todo aquel punto donde no se distinga como
como restricción de Dirichlet, vamos a tener restricción de Newman. Solo que tendrían valores de cero, ¿no? Fuerzas de cero en los otros puntos, en la otra condición de borde de tipo Newman. Entonces, ¿cómo vamos a resolver a través del método de elementos finitos? Tenemos la ecuación de equilibrio gobernante y vamos a seguir 3 pasos. ¿Ok? El primer paso es multiplicar por una función de peso. A esto de acá lo multiplicamos por una función de peso, como una función de ponderamiento que va a tener el valor W. W por la divergencia de sigma más W por las fuerzas volumétricas igual a W por 0, 0. ¿Ok? Ese es el primer paso. El segundo paso es la integración por partes y aplicar el teorema de Gauss. En eso tenemos esta notación, que eso lo vamos a aplicar básicamente donde nos aparezca la derivada. ¿Ok? La integración por parte y el teorema de Gauss. Estos dos de acá vendrían a ser esta expresión de acá, ¿ok? Aplicando la integración por partes y el teorema de Gauss, una integral evaluada en el volumen de una variable multiplicando a la divergencia de una función, eso integrado en el volumen, va a ser igual a menos la integral en el volumen de la divergencia del primer término, producto el segundo término ya no en la divergencia, sino sería algo como su integral, más la integral en la superficie del primer término producto lo mismo del anterior, la integral del segundo término, multiplicado por la normal a la superficie, integrado en la superficie. ¿Ok? Entonces, esta ecuación de acá la vamos a aplicar al primer término. Aplicando al primer término tendríamos, ¿no? La integral de omega, divergencia de sigma, diferencial en el volumen, igual a que, a menos, evaluando las mismas expresiones, ¿no? Integral en el volumen, la divergencia ahora sería del primer término de la función de peso, producto ya no sería la divergencia de sigma, simplemente sigma, eso integrado en el volumen, más la integral en la superficie la podemos escribir así también, como esta letra griega, multiplicado por el primer término, simplemente que sería la función de peso, producto sigma por la normal a la superficie, diferencial de la superficie. ¿Ok? Entonces, eso de ahí se está aplicando a este término. Entonces, ese término lo reescribimos. ¿Dónde está este primer término que está resultando acá? Está acá. El segundo término, que es la integral en la superficie, lo estamos poniendo acá. Y el segundo término de la ecuación está bajando de igual forma. ¿Ok? Entonces ya aplicamos la integración por parte y el teorema de Gauss. Para seguir resolviendo esto, vamos a... Bueno, aplicar las condiciones de borde es aplicar datos conocidos, ¿no? Que para el problema general se está dejando únicamente como es. Pero acá habría que aplicar las condiciones de borde, los valores de H conocidos. Entonces, hasta el momento vamos a dejar ahí la ecuación gobernante para mencionar algo que usa el método de elementos finitos, que son uno de los métodos de parámetros indeterminados. Usar los parámetros indeterminados es que yo tengo una función y la integral bueno, lo que tenemos, en los casos de parámetros determinados se determinan a partir de esta ecuación. La integral en el volumen de unas funciones multiplicado al residuo de evaluar esta función justamente en algunos parámetros indeterminados, que no me van a dar el resultado exacto, por eso me va a dar un residuo, multiplicado por estas funciones de peso. La integración en el volumen debe ser 0 o lo más cercano a 0. Entonces acá hay un problema en el que para estas funciones se está usando, por ejemplo, los valores de x y 1 menos x, y por ahí calculo unos valores de parámetros indeterminados. Que no voy a entrar en detalle en eso, pero lo que usa el método de elementos finitos
de todos los tipos de parámetros indeterminados es el método de Galerkin. Eso de ahí hace referencia a que la función de peso va a usar las mismas funciones de forma, ahí se introduce la palabra de funciones de forma. La función de peso va a usar las mismas funciones de forma que vamos a usar para discretizar nuestra variable principal. Y nuestra variable principal, aunque no lo vean acá en la ecuación, son los desplazamientos. ¿Ok? Entonces, para discretizar los desplazamientos, vamos a usar unas funciones de forma. Y las mismas funciones de forma se van a usar en la función de peso. Eso usa el método de Galerkin, que no siempre da los menores errores, ¿no? Por ejemplo, por acá en algún valor de X hay otros métodos, el método de subregiones, que puede tener mejor aproximación. Pero el método de elementos finitos usa el método de Galerkin. Entonces, nos habíamos quedado con esta expresión en lo que ya podríamos denominar como la forma débil. ¿Okay? Hemos partido de esta ecuación y estamos llegando a usar a esta ecuación que le estamos llamando la forma débil. Ahí termina ese proceso de 3 pasos y luego de esto hay que aplicar las otras ecuaciones que tenemos, la ecuación constitutiva, la ecuación cinemática y unas expresiones de discretización. ¿Okay? Las ecuaciones de discretización vendrían a ser esto. Como les decía, un cuerpo continuo, por ejemplo, una placa, digamos una placa, una forma más sencilla, una placa de concreto sometida a una fuerza externa F, experimenta desplazamientos, ¿no? Experimenta desplazamientos y todos los puntos de manera continua, de manera infinita, van a experimentar un desplazamiento a otra posición. Pero evaluar infinitos puntos es básicamente imposible en programas, y lo que hacemos es evaluar solamente determinados puntos, ¿no? Que es justamente hacer el método de elementos finitos. Discretizar el cuerpo, y en algunos puntos que son los nodos, en esos nodos es donde nosotros hallamos los desplazamientos. ¿Sí? En esos nodos es donde el método de elementos finitos resuelve los desplazamientos. Pero si yo quisiera un desplazamiento en otro punto que no sea el nodo, yo lo tengo que interpolar ese resultado a través de los datos que ya tengo como resultado de los desplazamientos en los nodos. Entonces, el desplazamiento en esa X se puede interpolar como esto, ¿no? Como la sumatoria de las funciones de forma multiplicado por U de I. U de I vendrían a ser los desplazamientos en los nodos. Entonces son valores que ya resueltos de la ecuación se conocen. Entonces los U de I, vamos a decir previamente que se conocen. Y los valores de las funciones de forma ya son funciones continuas, son funciones que para cada elemento finito se conoce y se plantea de manera conveniente, en realidad, usando el método de Galerkin. ¿Ok? Entonces, usando el método de Galerkin se plantean las funciones de forma previamente y también serían de alguna manera conocidas. Entonces, dicho eso, vamos a usar primero el primer cambio. Acá estamos haciendo el cambio usando la relación constitutiva, ¿no? El esfuerzo está pasando a la matriz constitutiva multiplicada por las deformaciones, ¿sí? Lo demás está bajando igual. Lo siguiente es que estamos escribiéndolo de manera inicial. Vendríamos a tener que la divergencia o las derivadas de la función de peso la estoy escribiendo simplemente como la función de peso derivada en la dirección y las deformaciones, como son otras variables que se van a combinar, estamos tomando las deformaciones en J. ¿Ok? Acá estoy cambiando a lo que yo uso más, la variable D, y todo lo demás está bajando igual. La función de peso I, y la función de peso I, H, la variable H como H, y la variable B como B. Luego estamos aplicando la relación cinemática. Las deformaciones en la dirección J
vendrían a ser ahora la derivada de U en la dirección J respecto a la posición I. ¿Ok? Tenemos entonces las derivadas de U en la posición J respecto de I. Ahí estamos aplicando la ecuación cinemática. La ecuación cinemática. Luego estamos aplicando lo que es el cambio de estas variables discretizadas. ¿Ok? Lo que U de J y la función de peso que hasta acá estarían, por decir de manera continua, ¿sí? Porque son funciones continuas, lo estamos cambiando a que son valores conocidos en determinados puntos. Se están conociendo los U en los puntos, en los puntos J y las funciones de peso en los puntos I. Pero eso de ahí no puede pasar directamente de ser continuo a ser discreto en algunos puntos. Tiene que seguir siendo continuo en la integral. Entonces, esa continuidad se mantiene con las funciones de forma. Entonces, lo que estaba derivado respecto de I va a ser solamente la función continua, porque un valor constante, que son estos valores constantes, no se pueden derivar. Lo que se deriva es la función de forma. Entonces, cuando derivemos esto, cuando lo hagamos derivada parcial respecto a alguna dirección, se deriva esta expresión, ¿no? Y de la derivada de eso, esto es constante, porque son valores en algunos puntos. A ver, disculpen, creo que alguien ha rayado, voy a tratar de borrar eso. Mm, ok, tengo acá, anotate, borrar todo. Ok, gracias. Les agradecería que no intenten rayar para continuar la explicación, ¿ok? Entonces, acá estamos pasando de la solución continua a la solución discreta, ¿ok? Pero estamos manteniendo la continuidad en las funciones de forma. Entonces, los valores constantes, los valores discretos, salen del integral, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como esto de acá es constante, esto de acá es constante, van a salir de la integral. Acá ya lo he escrito en la ecuación, como esto está con signo negativo y todo igual a 0, todo esto lo estoy pasando al otro lado y queda positivo igual a esta parte de acá, ¿no? Entonces queda así. El valor de U de J, les digo, son valores constantes en los nodos, salen del integral, salen al lado derecho. Los valores omega i son constantes, salen del integral, al lado izquierdo. Tenemos omega i, U de J. En estos de acá también podemos sacar los omega i. Sale omega i, y nos quedamos con esto. Acá los omega i, que son valores constantes, en realidad podemos hacer dos cosas. Podemos eliminarlas o podemos asumir en algunos puntos i que van a tomar el valor de 1 y en los demás van a tomar el valor de 0. Y vamos a quedarnos con la expresión sin esos valores de omega. Nos quedamos con esto. La integral en el volumen de la función de forma en i respecto de j, producto la matriz constitutiva, las funciones de forma en la dirección j derivado respecto de i, por la variable u en las posiciones j igual al integral en el volumen de la función de forma i, acá no está derivado, por las fuerzas volumétricas más la integral en la superficie de las funciones de forma i producto las fuerzas en la superficie integrado en la superficie. Esto de acá van a ser las fuerzas aplicadas al cuerpo, que se guarda en un vector f, que se le conoce también como el vector right hand side, un vector del lado derecho. Y esto de acá va a ser conocido como la matriz de rigidez del elemento, de la estructura y los desplazamientos del elemento. ¿Ok? Entonces, esto de acá es la ecuación de las matrices de rigidez y es lo que más hace hincapié el método de elementos finitos. Tenemos derivadas de las funciones de forma y la matriz constitutiva. Y vean que la variable principal que resuelve el método son los desplazamientos. Luego de obtener los desplazamientos, podemos usarlos en esta expresión de acá, donde habíamos obtenido las deformaciones, como multiplicar las derivadas de las funciones de forma por los desplazamientos en los nudos. ¿Ok? No se calculan las deformaciones directamente, sino que se calculan como
como de una manera indirecta a través de los desplazamientos. Las funciones de peso ya no las vamos a usar, y luego de calcular las deformaciones, podemos calcular los esfuerzos, haciendo el producto de la matriz constitutiva, producto las deformaciones. Que las deformaciones eran función de los desplazamientos, quedaría algo como esto. Este término de acá se escribe como B transpuesta de B, la matriz B, integrado en el volumen. Entonces acá va a ser B por los desplazamientos en los nudos. Así calculamos los esfuerzos. Bueno, luego de plantear todo eso, solamente queda decir que la matriz de rigidez de todos los elementos finitos, hay que calcularlos con esta expresión. Y entonces llegamos a la conclusión de que hay que plantear funciones de forma para los distintos elementos finitos. Una propiedad de estas funciones de forma es que se establecen una función para cada nudo. ¿Ok? Por ejemplo, acá en el elemento barra tenemos dos nudos. Entonces, cada nudo va a tener una función de forma. Una característica de estas funciones de forma es que tienen que valer 1 en el punto, en el nodo al que hace referencia, y 0 en los otros nodos. ¿Ok? Entonces, la función de forma del nudo 1 sería algo como esto. Esto de acá sería la función de forma del nudo 1, y la función de forma del nudo 2 vendría a ser esto de acá. Vale 1 en su nodo 2 y 0 en el otro nudo. La función de forma del nudo 1 vale 1 en el nudo 1 y 0 en el otro nudo. Son estas de acá, estas funciones de forma N1 y N2. Si ustedes quieren, pueden hacer la prueba. En el X0, la función de forma vale 1, 0 entre L0, 1 menos 0, 1. Y en la posición L vale 0, ¿no? L entre L1, 1 menos 1, 0. Entonces vale 1 en la primera posición, es lineal, y vale 0 en la otra posición. Esas son las funciones de forma del elemento barra. Si yo quisiera el desplazamiento en un punto interno, yo tengo que multiplicar el desplazamiento de este nudo por su función de forma evaluado en esa posición, que va a ser este valor de acá, más la función de forma en esa posición, la función de forma 2, este valor, esta altura, multiplicado por el desplazamiento del nodo 2. Las deformaciones necesitan la derivada de las funciones de forma. La derivada de esto respecto de x vendría a ser simplemente menos 1 entre L, y la derivada de la segunda función vendría a ser esto de acá. Entonces, esto de acá vendría a ser el arreglo B para ese elemento barra. La matriz de rigidez era una integral en el volumen de B transpuesta D por B. La integral en el volumen de una barra con área constante, podemos sacar el área fuera del integral, y integramos desde 0 hasta L, ¿no? Desde 0 hasta L, la matriz B transpuesta, menos 1 entre L, 1 entre L, la matriz constitutiva, que es para el caso unidimensional, es el módulo de Young, la matriz B, evaluado de 0 entre L, pueden evaluar esto, y va a salir, las constantes L cuadrado puede salir fuera del integral, porque tenemos L abajo, L cuadrado, y eso integrado de 0 a L me va a dar L, que con el L cuadrado de abajo se va a eliminar y me queda un L abajo. Esto de acá también es constante, sale fuera del integral. Entonces vamos a tener este arreglo matricial que ya conocemos para el elemento barra, ¿no? Ese va a ser el cálculo de la matriz de rigidez del elemento barra. Pero hay otros elementos lineales de una dimensión que se usan un poco menos. Por ejemplo, los elementos lineales de 3 nudos. Al tener un elemento barra, no son dos, es solamente uno, pero tiene un nudo interno. Entonces, las funciones de forma tienen la expresión, ¿no? Que vale 1 en el nodo 1 y vale 0 en los otros dos nudos. Entonces, necesariamente tiene que ser una función continua, y por lo tanto es una función polinomial, que vendría a ser una función cuadrática. Esa sería la función de forma 1. La función de forma del nudo 2 vendría a ser valor de 1 en el nudo 2, valor de 0 en los otros nudos. Función de forma 2, función de forma 3. Un elemento cúbico. La característica, por ejemplo, de este elemento de acá es que sus deformaciones en toda la longitud son constantes. En cambio, esto de acá ya no. Es constante porque estos valores de B son constantes. Y recordemos que la deformación es B por U.
Al ser estos valores constantes, esto resulta constante. Acá las derivadas, la primera derivada de las funciones de forma ya no son constantes, sino que son lineales. Entonces la deformación ya no es constante, sino que es lineal. Acá, por ejemplo, algunas imágenes, si resolvemos este problema con elementos de dos nudos simplemente, acá esta es la solución exacta de la línea continua y esto de acá es la solución con un solo elemento. ¿Sí? La solución con dos elementos ya me da un poco más de aproximación a la solución exacta. En cuanto a los resultados de esfuerzo axial, como tenemos una fuerza distribuida en toda la longitud, el esfuerzo axial va a ser la solución exacta es continua, una línea continua, una función lineal. Pero usando solamente un elemento me va a dar un esfuerzo constante únicamente, porque no tengo una buena aproximación. Usando dos elementos ya tengo un esfuerzo en este valor, en la primera mitad del análisis, y en la segunda mitad otro valor. Para un problema, por ejemplo, con solución exacta de tipo cúbica, utilizando elementos de dos nudos, no llego a una solución tan precisa. Utilizando elementos cuadráticos, quizás tampoco, pero usando elementos cúbicos, voy a llegar a una solución exacta, sin la necesidad de incrementar más elementos, ¿no? Estoy usando acá solamente un elemento, pero de 4 nudos. Acá podría usar otro artificio que podría usar más elementos de dos nudos, que voy a llegar también a una mejor aproximación. Entonces, hay dos tipos de discretizado, ¿no? Aumentar la cantidad de nudos o de interpolación en un elemento, o aumentar mayor cantidad de elementos. Eso es para elementos lineales. Para elementos área, por ejemplo, este es el elemento LST, el elemento Linear Strain Triangle, que tiene deformaciones, lineales, ¿sí? Y los desplazamientos, como ya es un análisis bidimensional, tenemos desplazamientos en X y en Y, y se puede escribir de la siguiente forma, como la matriz, esta de acá vendría a ser la matriz de las funciones de forma, multiplicado por los desplazamientos. Eso va a ser el campo de desplazamientos del elemento en cualquier posición. ¿Sí? Tenemos las funciones de forma y los desplazamientos en los nudos, que me van a dar los desplazamientos en cualquier posición, como les había explicado en esta parte, ¿no? De la placa, si queríamos el desplazamiento en un punto interno del elemento. Ahora, estas funciones de forma, en el caso del elemento LST, las tenemos que derivar respecto a X y respecto a Y para obtener las deformaciones en el plano, ¿no? Porque en el plano tenemos deformaciones en una dirección X, en la dirección Y, y deformaciones por corte. En las deformaciones por corte, en esa fila, vemos que se multiplican todos los desplazamientos, ¿no? Derivada parcial de n de 1 respecto de y por el desplazamiento en la dirección 1, derivada parcial de n1 respecto de la dirección x, que sería la dirección 1, multiplicado por el desplazamiento en la dirección 2, que es v. Entonces ahí aparece la combinación que teníamos como derivada parcial de u respecto de x, más derivada parcial de v respecto de y. Eso de ahí, en la deformación de corte XY, se está escribiendo de otra manera, ¿no? Acá estamos derivando solamente la función de forma respecto de X y la estamos multiplicando por el desplazamiento U. Ya no estamos derivando el desplazamiento, es algo más útil. Y estamos derivando una función de forma preestablecida respecto a Y, la multiplicamos por el desplazamiento V. Eso me da las deformaciones de corte. Derivamos las funciones de forma y ya no los desplazamientos. Los desplazamientos los usamos tal y como hemos obtenido de la resolución KU igual a F. Ahora, esto de acá, esta matriz B, es la que me ayuda a formar esta matriz de rigidez. Recuerden que la matriz de rigidez es la integral en el volumen de B transpuesta D por B diferencial de volumen. Podemos escribir elementos de mayor orden usando el triángulo de Pascal, el cual me dice qué términos van a tener los polinomios que use.
y ya ahí podemos formular otros elementos, ¿no? Hay elementos cuadráticos incompletos, por ejemplo, este es un cuadrático incompleto que no tiene el nudo del centro, o un cuadrático completo. Para el caso tridimensional hay que usar ahora una expresión B que debería tener 6 filas, y la cantidad de columnas depende de la cantidad de nudos que tenga, porque hay que multiplicar al vector de desplazamientos, ¿ok? Así se obtiene la dimensión de la matriz B. Y la matriz de rigidez va a usar esa matriz B de 6 dimensiones. Entonces se va haciendo un poco más complejo. Hay otros dos temas que son importantes en el método de elementos finitos, que son el mapeo isoparamétrico y la integración numérica. La voy a pasar un poco rápido para no hacerlo extenso, pero en realidad eso en el curso del método de elementos finitos, no en el curso de programando, por si acaso. En el curso de programando tampoco la toco a detalle. En el anterior que les dije que se había dado en Neostru, que también se pueden acceder. Cada uno de los temas le doy una duración de aproximadamente 2 horas para que quede algo conciso en cuanto a lo que es el mapeo isoparamétrico y la integración numérica. Sucede que, por ejemplo, cuando tenemos una cantidad elevada de elementos, por ejemplo, si yo tuviese una placa con un agujero y lo divido en una cantidad elevada de elementos, entonces no voy a estar evaluando de cada elemento su matriz de rigidez porque la matriz de rigidez, las funciones de forma se podrían escribir respecto a sus coordenadas. Entonces, de todos ellos, escribirlos así, distintas funciones de forma respecto a las coordenadas es un poco complejo. Entonces, se plantea un sistema de coordenadas naturales, que viene a ser S S en este caso para la barra, o chi y eta para el caso de los elementos en el área. ¿Ok? Entonces, en ese sistema natural que se le da el nombre de natural, las coordenadas van desde -1 a 1 y se plantean las funciones de forma en esa dimensión. La relación de las coordenadas naturales a las coordenadas globales va a ser el jacobiano, que va a estar definido como la derivada parcial de las coordenadas globales respecto a las coordenadas naturales. ¿Ok? César, si un favor no escribas porque no se va a ver la presentación. ¿Ok? Entonces tenemos el jacobiano, que va a ser esa relación de las derivadas de las coordenadas naturales respecto de las globales respecto a las naturales, y eso me va a permitir relacionar la matriz de rigidez, que lo pueda calcular en las coordenadas naturales, pasarla a la matriz de rigidez en coordenadas globales. Y de acá ya lo ensamblo a la matriz de rigidez de la estructura global. ¿Ok? Entonces, la matriz de rigidez va a ser más simple evaluar la integral en el sistema de coordenadas naturales. Pero además esta integral, que es un poco continua, es continua en realidad para algunos elementos, las computadoras no lo pueden resolver. No conoce una integral netamente de una expresión polinómica. Entonces se plantea otro método numérico, que es la integración numérica, es decir, la integral hacerla aproximada. ¿Cómo la aproximamos? Una integral se puede aproximar a través de una sumatoria, ¿no? Sumatoria de áreas de una función. Hay una regla de Simpson, pero la que se usa en el método de elementos finitos es la integración de Gauss-Legendre. Evaluar ya en el sistema de coordenadas naturales, evaluar la función. Vean, no es necesario integrar la función, ¿no? Sino que la función, tal como la conocemos, tal como se plantea para los elementos, las evaluamos en algunos puntos en las coordenadas naturales y las multiplicamos por algunas funciones de peso. ¿Ok? Las multiplicamos por algunas funciones de peso que son ya conocidas para los puntos de integración de Gauss, para que me den la mejor aproximación a la integral establecida. Entonces acá están algunos puntos de integración de Gauss y sus pesos respectivos en una dimensión.
y se puede simplificar a un solo valor todos los pesos en las direcciones que tengamos, o se puede hacer distintos bucles. Luego de eso, los resultados de los esfuerzos, que son en realidad una derivada de los desplazamientos, no son valores precisos, dado que lo estamos obteniendo a través de la derivada de las funciones de forma. Entonces resulta que justamente los puntos de integración de Gauss me dan como resultado que los esfuerzos son de manera exacta o más precisa en los puntos de integración de Gauss. Entonces los resultados en realidad del MEF nos dan los esfuerzos en los puntos de integración de Gauss, pero de ahí nosotros podemos hacer una extrapolación y hacer un suavizado de resultados y obtener algo continuo, ¿no? Luego vamos a tener otro tipo de elementos que para ya no ser más teoría, algo matemática quizás, voy a pasarlo, que también está de manera resumida, pero en el caso de vigas ya no tenemos solamente variables de desplazamiento, sino que hay variables de rotación, y eso involucra otras funciones de forma, ¿ok? Además que en los elementos vigas se pueden plantear dos teorías, que es la teoría de Bernoulli y la teoría de vigas de Timoshenko, donde las vigas de Bernoulli solamente consideran las deformaciones por flexión y la teoría de vigas de Timoshenko consideran deformaciones por corte. Básicamente, lo que conocemos de esto como la matriz de rigidez de Bernoulli, donde aparece 12 EI entre L cubo, los factores EI entre 6 EI entre L cubo o L cuadrado, ahora se tienen que multiplicar por unos factores phi que dependen del área de corte, ¿no? Un área de corte que es el área bruta multiplicado por un factor de, de aproximación a los esfuerzos de corte. Sucede que en teoría se plantea que las deformaciones de corte son homogéneas, son algo así, son homogéneas con un ancho constante, pero en la realidad eso no es así, sino que las deformaciones, los esfuerzos de corte tienen una forma distribuida, no homogénea. Entonces, para hacer una aproximación de eso, al área se multiplica por un factor de corte, y ahí cambia el área en corte. Eso de ahí también se hace el cambio, y eso de ahí se lleva a la extrapolación a los elementos plate. Tenemos dos tipos de elementos plate, ¿verdad? Tenemos los elementos plating y los elementos platic. Básicamente, los elementos plating son la extrapolación de la teoría de vigas de Bernoulli, que solamente considera deformaciones por flexión, y los elementos platic, que considera deformaciones por corte relacionado a las vigas de Timoshenko. ¿Ok? Acá también necesitamos tres ecuaciones, que ya no son las mismas que usábamos en cuerpos sólidos, es decir, cuando teníamos solamente grados de libertad translacionales, desplazamientos. Cuando usamos vigas y plates, estamos hablando de otras ecuaciones de equilibrio, otras ecuaciones cinemáticas y otras ecuaciones constitutivas. Para resumir, tenemos esto como la ecuación, como la forma fuerte, la ecuación de equilibrio. La ecuación cinemática ahora ya no solamente me relaciona deformaciones, sino que me relaciona curvaturas. ¿Ok? Kappa está haciendo referencia a las curvaturas, que tiene como relación la derivada de los desplazamientos, ¿no? Que es la rotación. Y tenemos que la ecuación constitutiva va a hacer relación de las curvaturas con los momentos, ¿sí? Entonces esas ecuaciones resueltas me van a dar otra matriz de rigidez, que va a tener distintos sumandos en cuanto a participación de flexión y de corte. Entonces estas son algunas ecuaciones para los elementos plating, para las matrices de rigidez de los elementos plating, y la teoría de elementos platic, que la muestro más resumida para hacer combinación de los elementos shell. Sucede que los elementos shell son una combinación
de los primeros elementos que estaba mostrando, que solamente tenían desplazamientos en el plano. Esos desplazamientos en el plano, desplazamiento U y V, vendría a ser lo que se conoce como el elemento membrana o membrane. Eso adicionado a la teoría de los elementos plate, donde en los elementos plate tenemos el grado de libertad fuera del plano, el W, y los dos grados de libertad rotacionales, θ1 y θ2. El grado rotacional θ3 no está definido dentro de la teoría de elementos finitos como un grado de rotación que ofrezca resistencia. Algunos textos lo plantean como que para ese valor en la matriz de rigidez hay que tomar el menor valor de la diagonal y dividirlo incluso entre 1000 porque la resistencia a esa rotación no debería indicar 0, pero debe indicar un valor muy pequeño. Otros textos, como el de Oñate, más preciso, me agradaba más, que plantea que esto de acá es cierto. En el sistema local, nosotros vamos a calcular en el sistema local 5 grados de libertad, los 2 de desplazamiento y el de desplazamiento del plate y las 2 rotaciones. Y eso de ahí, cuando hacemos la transformada al espacio tridimensional XYZ, descompuesto en el espacio XYZ de coordenadas globales, aparece descompuesto la rigidez del grado de libertad rotacional. Eso es más preciso que plantear un valor muy pequeño. Entonces, de lo que resolvemos para el elemento plate y lo que ya hemos visto en las primeras sesiones del elemento membrana, vamos a tener el elemento shell, donde vemos, ¿no?, que los esfuerzos en el plano van a tener lo que usábamos como los esfuerzos de membrana, que eran constantes, y se le adiciona los esfuerzos de flexión de la teoría del elemento plate. Este es de membrana, este es de plate. Tenemos en corte en el plano, vamos a tener que la teoría en el plano también tenía esfuerzos de corte. Por ejemplo, teníamos esto, ¿no? Sigma X, sigma Y, tau XY. Entonces, tenemos ese tau XY, que sería esto. Se le adiciona los esfuerzos de corte de flexión, bending. ¿Ok? Y en corte tenemos solamente los esfuerzos de corte de manera individual, pero acá está, ¿no? La teoría de Midling teoría aplica una teoría de esfuerzos constantes, pero la exacta es con un área reducida. Sin embargo, esta teoría de flexión y de corte sí está relacionada, mas no esta de acá. La de membrana se puede hacer de manera independiente. Los resultados de membrana son independientes de los esfuerzos de flexión. En la flexión sí está involucrada los cortes y la flexión. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la matriz constitutiva para flexión. Acá este término debe estar acá abajo y este de acá también. Estos no son ceros. ¿Ok? Tiene los mismos términos de arriba. Donde ya es un poco más compleja la expresión de la matriz constitutiva de flexión. Acá coloqué lo que es para la membrana, que es algo distinto, y la matriz constitutiva de corte. ¿Ok? Tenemos que vamos a tener una relación de esfuerzos de membrana, de flexión y de corte, pero estos de flexión y de corte ven que no son constantes, ¿no? Entonces es mejor ahí obtener el momento, como la integral de los esfuerzos por la posición integrado en la altura de esa distribución de esfuerzos. Entonces se obtiene mejor, de manera más precisa y con valores más reducidos, la flexión y los valores de fuerza de corte. Entonces sí tenemos todavía los esfuerzos de membrana, los esfuerzos de flexión y los esfuerzos de corte. Acá están las ecuaciones de equilibrio para la teoría de los elementos de Shell, pero lo voy a pasar directo para no hacer más larga la sesión. Y la matriz de rigidez, ¿no?, que tiene términos de membrana, de flexión y de corte. Y ya en la parte última, en las últimas diapositivas, estaban mostrando algunos resultados de la programación, ¿no?, en MATLAB.
que en realidad todo programa debería tener tres partes, que son el preprocesamiento, el procesamiento y el postprocesamiento. El preprocesamiento básicamente tiene la introducción de datos, es decir, la geometría, materiales, condiciones de borde, fuerzas de volumen, y que las fuerzas de superficie están acá, ¿no? En Newman. Y con eso vamos a obtener la discretización, propiedades asignadas, coordenadas de nudos y conectividad de elementos. El procesamiento tiene la resolución del problema, K por U igual a F, y todo lo necesario para obtener esta ecuación. Es decir, el ensamblaje de la matriz de rigidez y la resolución de U igual a K inversa por F, ¿no? Esto para el procesamiento recibimos de entrada el preprocesamiento. Y finalmente, para el postprocesamiento tenemos el cálculo de resultados secundarios, ¿no? La variable principal siempre va a ser el desplazamiento. Lo demás es resultado del desplazamiento. Las deformaciones son función del desplazamiento. Los esfuerzos son función de las deformaciones, pero las deformaciones son función del desplazamiento. Los momentos y fuerzas cortantes son integral de los esfuerzos, son función de los esfuerzos. Pero los esfuerzos son función de las deformaciones y las deformaciones de los desplazamientos. Siempre vamos a llegar a usar los resultados de desplazamientos. Y como parte del procesamiento, postprocesamiento, acá debe decir postprocesamiento, también está el mostrar resultados, ¿no? Entonces, todo eso es parte del resumen en realidad que he intentado hacer y he intentado explicar más la parte inicial. Y lo que tenemos es, acá por ejemplo, había abierto lo que es el programa del elemento triangular LST, Linear String Triangle, en MATLAB. Y cuando yo lo analizo, me da un resultado, ¿no? Esta es una plancha de acero que tiene agujeros para la introducción de los pernos y se producen los esfuerzos. Estos esfuerzos que se están mostrando incluso son los de von Mises, ¿ok? Pero acá se sigue todo el procedimiento y eso es lo que hacemos en el curso, ¿no? Primero explico la teoría, luego cuando vamos al programa voy haciendo comparación de dónde están cada una de las ecuaciones, dónde se hace cada... y voy haciendo, ya están las anotaciones, voy explicando junto a las anotaciones qué cosa significa cada variable, ¿no? Número de nudos, grados de libertad por nudo, propiedades de materiales, dónde se forma la matriz D, que son funciones que están dentro del programa, cómo se introducen las fuerzas, algunas variables que necesitamos, como el vector NF, se inician las fuerzas aplicadas, por acá se forma la matriz de rigidez que necesita los puntos de integración, entonces la función Hammer nos da los puntos de integración. Y por ahí esta función fmt6quad me da las funciones de forma y las derivadas evaluadas en los puntos de integración para poder usar, para poder calcular la matriz de rigidez del elemento y añadirla a la matriz de rigidez global. Resuelvo el problema y luego el postprocesamiento me calcula en esta parte de acá, volvemos a calcular las matrices de rigidez para calcular las deformaciones, ¿no? La deformación es igual a B, que son la matriz de deformación de derivadas de las funciones de forma por las deformaciones. Y sigma los esfuerzos, que son las deformaciones por la matriz constitutiva de. Esos resultados para un elemento los guardo en otra matriz y se entra a otra función para hacer un procesamiento adicional de los resultados de sigma y mostrar estos resultados en la imagen que les estaba mostrando. Por ejemplo, acá yo le añado algunas funciones que me van a servir para comparar resultados. Por ejemplo, acá me está mostrando los resultados de von Mises y hago alguna comparación a los... Bueno, acá he hecho la comparación en idea estática de la misma plancha y tengo resultados similares en realidad. Son bastante precisos. Ok, por ejemplo, acá tenemos en los esfuerzos máximos 135 y acá 135.8, 135.7. Ok, entonces, para usar a veces algunos programas de código abierto necesitamos eso.
la teoría y la aplicación. Sí, Joseph, dígame, procedemos con las consultas. Sí, Joseph, su consulta. Abacus sí lo tengo instalado, lo he usado en algunos problemas, pero lo uso en la parte, lo he usado hasta el rango lineal. He usado el rango no lineal también, pero es cierto que necesitaba, cuando lo usaba, necesitaba un poco más de teoría. Ahora, si es que quisiera usar Abacus, eh, yo les diría que entendería más del programa, porque Abacus es un programa bastante extenso. Como todos los programas en realidad, eh, de manera inicial no usan una métrica de unidades. Todas las unidades tienen que ser manejadas como se dice, manteniendo las dimensiones, ¿no? Si estoy usando unidades de Newton y milímetro, estoy usando unidades de esfuerzo como megapascales, porque Newton y milímetro usa megapascales. Entonces hay que mantener las dimensiones. Acá estoy introduciendo el módulo de elasticidad de megapascales y por eso uso el espesor en milímetros. Perdón, acá está usando, a ver, me parece que tengo que volver a instalar mi licencia. Lo que me dice es que vuelva a instalar la licencia. Es que lo tengo instalado, pero hay que volver a usar la licencia. Tengo acá justo en el escritorio un video de cómo se instalaba Abacus, porque quería hacer un curso sobre Abacus, pero me pareció mejor hacer primero este curso de programación, porque Abacus tampoco usa unidades, por si acaso. Hay que manejar, igual que un programa de código abierto, hay que manejar hay que manejar una continuidad de unidades. Entonces, ahorita no lo voy a abrir, estoy mostrando nada más lo que tengo que hacer para usar Abacus. Ahora, por ejemplo, quizá cuando usan estos programas de Abacus, quizá quieren usar más el análisis no lineal, ¿no? Y la no linealidad en Abacus, cuando usamos problemas tridimensionales, se tienen que manejar con los criterios de plasticidad o otro criterio de, de, de límite de esfuerzos. Es decir, lo que llevábamos como esfuerzos al límite, nosotros sabemos que la linealidad llega hasta el esfuerzo de fluencia, por ejemplo. Llegamos hasta el esfuerzo de fluencia y ahí termina el rango lineal, ¿no? Pasamos al rango no lineal. Entonces, la no linealidad no es algo independiente en las direcciones, por así decirlo, porque nosotros cuando estamos planteando esto, tenemos 6 esfuerzos, ¿no? Tenemos esfuerzo X, esfuerzo Y, esfuerzo Z, esfuerzo XY, YZ y ZX. Entonces, si por ejemplo el esfuerzo de una plancha de acero en XX llega al esfuerzo de fluencia, llega por decir al valor de 36 KSI para una plancha de acero, eso no necesariamente indica que la plancha esté en fluencia, porque lo que se necesita verificar es que toda la combinación de esfuerzos llegue a un criterio de plastificación. Entonces ahí aparecen los criterios de plastificación. El más sencillo es el de von Mises y es el que se puede relacionar a elementos de acero. Hay hay otras teorías de plasticidad más complejas. Por ejemplo, está Ducker-Prager, que creo que se usa para concreto armado. Entonces, por ahí mm, me pareció conveniente dejar de lado eh, no linealidad de concreto. Y cuando hago el curso de no linealidad de concreto, por eso lo hago de manera más sencilla con la no linealidad en una dirección, ¿no? Aplicando resortes que también da mejores resultados. A ver, me dice
le sale un error al momento de abrir el programa y en cuanto al análisis no lineal, ¿no? Entonces, en cuanto al análisis no lineal, como les comento, en el curso de Programando el método de elementos finitos, he añadido la última sesión justamente, la última sesión que es 123.neostruct.pdf /mef.pdf. No, pmef. En el mef no toco ni linealidad, no linealidad. Entonces, en la última sesión explico eso, ¿no? Explico los criterios de plastificación de von Mises prácticamente, que es este de acá, el del cilindro. Entonces, cuando todos los esfuerzos evaluados en el criterio de von Mises llegan, en ese criterio llegan a esta superficie, entonces ahí sí se puede considerar que el elemento está en fluencia. Por eso es que acá he calculado en los esfuerzos, tengo los esfuerzos de acá en X, Y y tau. Y además estoy calculando en Z1, Z2, que son direcciones principales, y además el esfuerzo de von Mises. Entonces eso está en prepare control data, en esta función. Entran los datos de sigma y se calculan por acá a partir de esos, además que se hace el suavizado, los sigma 1, sigma 2 y el esfuerzo de von Mises con una fórmula. Entonces, este programa no tiene una linealidad, pero con esa expresión yo ya sé que si algún esfuerzo llega a 250, que es el esfuerzo de fluencia, ya la plancha estaría en fluencia. ¿Okay? Sobre Abacus, si es que no te abre, si es que te da algún error cuando lo abres, no sabría decirte en realidad cuál es. Yo te sugeriría volver a instalar el instalador nada más, la licencia que tienes. Ok, a ver, antes de responder la consulta de Joseph, tengo la de Javier. ¿Cuál es la bibliografía que usé para las diapositivas y para la programación que acabas de ejecutar? Ok, en cuanto a la bibliografía, está indicada en esto de acá, en el brochure. Para las presentaciones, como estaba mencionando, yo estaba mencionando varias, ¿no? Por ahí la de Singer Surrao, no sé si la tengo apuntada por acá, pero es esta de acá, el último, Finite Element Method. Para el caso de elementos plate y para las diapositivas de los elementos plate, esta última parte con las gráficas más detalladas, por ejemplo, esas están en este libro de acá, Finite Element Analysis. Para los elementos viga, algún cambio en las matrices de rigidez uso esto. Para la última sesión estoy usando esto. Y para las programaciones, estos dos en Fortran también. Y por ahí algunas otras que siempre añado. ¿Ok? Entonces, siempre, no anoto, ya me cansé, a veces anotaba las bibliografías, ¿no? Pero luego iba cambiando de bibliografía y dejé de anotar de dónde sacaba, pero eso lo puse en el brochure todo. ¿Qué aspectos se tocarán en Fortran? En Fortran están los programas en este libro de Programando el método de elementos finitos de Smith, Griffin and Morgan, o Margetts, Smith, Griffin and Margetts. Entonces ahí están los programas en Fortran, les enseño cómo instalarlos, cómo descargarlos. La mayoría de los programas tienen las mismas variables, como les digo, y ¿qué les iba a decir? Se me ha ido la palabra. Ah, ya, que el caso del no lineal lo vamos a ver justamente en Fortran a partir de uno de los programas que están ahí. No, ese es otro programa que tengo, pero lo vamos a tocar en Fortran, la no linealidad. Y la invariante J2, vamos a mencionar cuál es el criterio de Tresca, pero no lo vamos a resolver, vamos a hacer el de von Mises, y justamente de este ejemplo. ¿De qué página descargué los libros?
pueden buscarlos así como están, en realidad ponen PDF y yo los he estado descargando así. A veces está este de acá, esta página. Ah, ¿de qué página descargué Abacus? No, ese me lo pasó me lo pasó un compañero en un trabajo que estuve. Y desde ahí no lo he borrado porque sé que no es fácil. No lo he encontrado tampoco en la web. Entonces, en este de acá busco algunas bibliografías, PDF Drive y el de web. Mm, no, es que te lo compartiría, pero tiene peso. Si no me equivoco, algo de 3 gigas y para subirlo me va a demorar. A ver, creo que tengo otro mensaje, no hay más consultas. Mm, ahora, como les he mostrado en la presentación, quizá lo he hecho un poco rápido. Ah, el curso anterior. A ver, el curso anterior, el curso anterior es más teórico. El, o sea, está la teoría más desglosada. Sí, sí, si es que quieres saber más de la teoría, es este de acá, el de elementos finitos. Y está en 12 clases. Y cada clase en promedio duran como 2 horas. Y ahora también. Entonces, bueno, no, el último también en promedio tiene la misma duración, 22, 24 horas. Eh, en la última parte, justamente la estructura del programa, y en cada una de ellas se hace ejemplos en MATCAD que son más simples que los ejemplos que se hacen en este último curso, ¿no? Está también la teoría, pero se hacen ejemplos más sencillos, pero ¿cómo decirlo? Un poco más detallados. En cambio, en estos ejemplos, como vamos a ver en MATLAB, también los explico, pero ya es para darle mayor aplicación. Si quieres más de la teoría, el primero. También está desglosado en la parte en el brochure. Ahí lo conversas en el chat de acá, está en PDF. Ujú, acá está indicado cada uno de los temas que se hacen. También siempre trato de añadir todo al curso, es decir, elementos barra, elementos área, elementos viga, elementos placa y bueno, ya de ahí sale la formulación de los elementos shed. Ah, y en este último del PMF, para que sea más general incluso, en esta sesión, en la sesión 5, se está dando una parte de la discretización del cuerpo y el pre y post procesamiento en dos software libres también, Gmesh y JIT, para llevarlo a más problemas. Videos de interacción solo estructura no tengo, no he hecho, no tengo mucha práctica en interacción solo estructura. Básicamente casi siempre le coloco restricción total en el suelo. Y si quieren ver en YouTube, lo que había compartido en en el grupo de WhatsApp, que este es el canal en el que subo videos sobre mí. A veces se me olvida subir a veces paso mucho tiempo en no subir, digo. Entonces ahí traté de completar con lo que estaba haciendo de manera últimamente. Si tienen alguna sugerencia sobre algún video también que quisieran que haga, pueden hacérselo. La dinámica está escrita, va a ser videos en vivo, pero voy a transmitir básicamente lo que está en el aula virtual también, lo que ya está en el aula virtual, que son todos los temas. Y si tienen alguna consulta, la vemos en esas 8 sesiones. Si no pueden asistir a las sesiones, saben que me lo pueden hacer al WhatsApp personal.
No sé qué les pareció la explicación, quizá lo hice, quisiera saber si lo hice demasiado, debí ir más despacio. Bueno, ya esta parte ya lo voy a dejar de grabar, hasta acá voy a subir la grabación en la página de YouTube también. En mi página de YouTube voy a subir hasta ahí lo que ha sido esta explicación para que lo repasen, ¿ok?